Daniel, bienvenido a IGF AGM 2020. Muchas gracias por esta oportunidad y el honor de estar con ustedes. Y Daniel, has dedicado gran parte de tu carrera a estudiar la gobernanza de los recursos naturales, quizás el factor más decisivo del éxito o el fracaso de las economías de recursos. Consideremos América Latina en particular. ¿Cuál es el estado de la gobernanza en el continente? Es mixta. Estamos en un continente obviamente muy variado y hay que tener mucho cuidado en generalizar porque hay diferencias fundamentales entre países como Venezuela y Costa Rica en los dos extremos. Y ellas se ven también en cuanto a cómo se ha manejado la pandemia, que ha afectado en forma fundamental a todo nuestro continente, el continente más afectado en todo el mundo, desafortunadamente. Y espero que se puedan discutir los datos y las proyecciones, porque es sumamente importante para la economía y para el aspecto social, incluyendo las tensiones sociales y inequidad, afecta mucho la pobreza, sectores populares, indígenas y todo eso. Pero hay países como Uruguay, Costa Rica y unos pocos otros que lo han manejado mucho mejor que el resto. Y eso está relacionado con una mejor capacidad institucional y gobernanza en general, incluyendo, pero no solo en el sector de salud, pero también en la macroeconomía, en los sectores extractivos, etc. En cuanto a gobernanza, un cambio de mentalidad en el futuro. En vez de mirar al sector minero como se le ha visto hasta recientemente como el gran motor productivo para estos países que son dependientes en el sector minero, mirarlo como un contribuyente potencialmente muy importante, pero para una economía, para una sociedad y un entorno mucho más limpio, mucho más verde. En otras palabras, cambiar la mentalidad a eso, y la segunda parte de ese cambio de mentalidad que está relacionado en no solo mirar nuestro entorno, los recursos que tenemos, nuestro aire limpio, eso, sino enfocado en la persona y no enfocado en el asunto financiero, solamente financiero. Y enfocarse en la persona va a significar mirar el asunto de justicia, mirar el asunto relacionado con una distribución mucho más egalitaria de los recursos. ¿Existe una visión de la industria extractiva con una huella ambiental mínima, donde los beneficios se comparten por consenso? ¿Es esta una visión realista? Qué bueno que menciones eso, Asa, porque ahí obviamente hablo de un punto de vista sesgado, porque fui miembro de esta gran iniciativa que fue coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo, de expertos de toda América Latina, y donde también fui invitado a contribuir, y sacamos este reporte, el que se llama el reporte GLACE, que yo sé que se va a discutir en esta sesión importante. Y es justamente la idea, era una visión compartida, que viene del exministro de Minería en Chile y experto en el tema, Álvaro García, que nos apoyó y coordinó también mucho del trabajo, y trabajando conjuntamente con grandes eminencias de toda la región. Lo que es fundamental en tal visión compartida, que al final es un reporte que, cabe recalcar, salió justamente antes que empiece la pandemia, así que hay que discutir cuáles son las cosas adicionales debido a la pandemia, pero hay mucho de utilidad ahí. Pero lo que fue fundamental era que era multiactor, multiparticipador en cuanto a los sectores más relevantes. Entonces, tanto como la industria privada, también
la industria y compañías públicas, gobierno, gente de gobierno y la sociedad civil y los de think tanks más académicos, estamos todos representados. Y tener tal visión conjunta y compartida va a ser sumamente importante en un tema que afecta básicamente a todo. Y es parte de lo que discutíamos antes, cómo va a tener que haber un cambio de mentalidad en cuanto a conllevar una nueva estrategia y no sencillamente adaptarse al pasado y hacer unos cambios marginales. Esto tiene que ser en forma consensuada y con mucha discusión y debate entre los distintos actores. Si se hace así, la visión que saldrá puede ser bastante práctica. Yo creo que las recomendaciones que tenemos que se discutirán hoy son bastante prácticas. ¿Cuán realista va a ser? Yo estoy convencido de que va a ser realista en el corto o mediano plazo en varios países, pero no necesariamente de la noche a la mañana para toda la región. Un momento cuando hacer un cambio de estrategia y de mentalidad importante ocurre es cuando hay una crisis, un cambio enorme. Y este es el momento de COVID. Así que si hoy en día la posibilidad de hacer algo distinto es mayor de lo que había hace un año. ¿Es América Latina más complicada que el resto del mundo? El mundo es complicado. Vale. Y para que los que no saben, yo vivo en Estados Unidos, viví aquí mucho tiempo y he vivido también en Europa, en el Medio Oriente, aunque, y obviamente me crié en Chile. Todas las regiones son complicadas y cada región cree siempre que es única y es que es la más de esto o la más de lo otro, más complicada. Y la otra característica relacionada con tu pregunta, Asa, es de que la región latinoamericana, tal como lo es África y otras regiones, es sumamente diversa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con generalizar. El COVID golpeó duro en América Latina. Son tiempos difíciles. La salud pública, la economía y los derechos civiles están todos en peligro. ¿Qué podemos aprender de esta crisis global? ¿Qué lecciones nos deja? Tal como la crisis, en primer lugar, ¿qué es lo que desnudó? Desnudó la falencia, la vulnerabilidad enorme en el mundo que teníamos desde el punto de vista de salud. No estábamos preparados para una pandemia, con muy pocas excepciones. Desnudó también cuán débiles eran los sistemas hospitalarios de muchos países, incluyendo el sistema de salud pública, por ejemplo, en Estados Unidos, pero el otro, obviamente, desnudó la, eh, la falta de gobernanza en cuanto a aspectos de captura del Estado por los intereses creados a nivel político. Y eso conlleva a tu punto de que ha habido tendencias en muchos países del líder del país en consolidar su poder y convertirse en tendencias más autoritarias. El caso de Rusia se sabe bien, Turquía, y hay otros así. Ha sido un poco más mixto y en cierto sentido no tan agudo en el caso de América Latina, en muchos países afortunadamente. Al mismo tiempo, desde el punto de vista positivo, yo creo que este aspecto de COVID va a cambiar cómo ve la nueva generación, la generación más joven, y yo lo veo en mis hijos, en mi hija, hijo e hija, en cuanto a cómo mirar el futuro y la importancia fundamental de tener el derecho de voz, el derecho a expresarse,
se han visto las grandes demostraciones, no solo en Estados Unidos, donde hemos estado involucrados, pero en muchos otros países. ¿Qué papel jugará la industria creativa en la recuperación? En inglés, yo he estado diciendo, no soy el único, obviamente, this time it is different. Esta vez sí es distinto. Y en realidad tenemos que mirar quizás hace 100 años atrás, en los 1930, algo así, una crisis parecida en América Latina. Es de otra magnitud, por eso estaba hablando del 10% de la caída del PIB. Eso no ocurrió en las últimas 4 anteriores. Número uno. Número dos, no sabemos. Hay mucha incertidumbre todavía sobre el asunto de la salud. Cuando va a ver la vacuna, cuán efectiva va a ser, cómo se va a implementar. Todo el asunto de aspectos económicos y aspectos de gobernanza, lo pones todo en un conjunto, y entonces la pauta que sale es una de incertidumbre, donde hay que hacer 3 escenarios distintos por lo menos, en el cual el escenario promedio o del medio es de cierta reactivación, pero eso de presumir de que se va a volver a donde estábamos en el pasado no es necesariamente el escenario con la probabilidad más alta. Entonces volvemos en realidad a la primera pregunta. Sí, puede tener un rol, tendrá un rol importante, pero no hablemos más del motor único de estas economías. En realidad, uno de los problemas de hablar del motor es de que hemos tenido una traba mental, y obviamente también en cuanto a implementación de políticas, en diversificar nuestras economías. This time it is different. Daniel, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Asa. Un gusto y un gran gusto estar y poder contribuir un poco a esta sesión tan importante, y me va a interesar mucho escuchar al resto de los contribuyentes. Perfecto, gracias.